Bienvenidos electroamigos, soy Sami y nuevamente estoy aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sami hablaremos sobre los niveles de tensión en baja tensión con tendencia europea. Pero ¿sabías que los niveles de tensión no son iguales en todos los países, incluso cuando siguen la misma normativa? Veremos cómo se manejan los niveles de tensión en Argentina, pero también te contaremos las diferencias con otros países con normativa europea. Y te explicaremos los sistemas monofásicos y trifásicos. Así que quédate hasta el final y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. El sistema eléctrico en baja tensión es un tema clave si trabajas con instalaciones eléctricas o simplemente quieres entender cómo funciona la distribución eléctrica en baja tensión. Existen dos sistemas principales de distribución: los sistemas de distribución trifásico 380-220 volt llamado 4 hilos y sistema de distribución monofásico 220 volt llamado 2 hilos. Operan con una frecuencia de 50 Hz, algo fundamental, ya que en algunos países con tendencia europea se usa 60 Hz, lo que puede afectar el funcionamiento de ciertos equipos eléctricos. El sistema eléctrico monofásico generalmente se encuentra en viviendas y pequeños comercios, alimentando tableros eléctricos con circuitos de iluminación, tomacorrientes, equipos como aires acondicionados pequeños. Dato clave: solo pueden alimentar cargas monofásicas con una tensión entre fase y neutro de 220 volt. Está formado por tres conductores: una fase, que es el conductor activo y que posee el potencial; un neutro, que es el conductor de referencia y el que garantiza el retorno de la corriente; y un conductor de protección de tierra, PE, que es el conductor que garantiza la protección en condiciones de falla a tierra, garantiza condición de equipotencialidad para las partes eléctricas metálicas no conductoras y sirve de referencia eléctrica para equipos electrónicos. Para cualquier carga en este sistema, la ecuación para determinar la intensidad de corriente es la siguiente. La corriente en amperes es igual a la potencia en vatios entre el voltaje fase neutro por el factor de potencia. Ahora hablemos del sistema eléctrico trifásico. Este sistema es fundamental en la distribución eléctrica. Generalmente se usa para alimentar unidades comerciales, conjuntos residenciales, pequeñas y grandes industrias. Desde este sistema se obtienen dos niveles de tensión: entre fases 380 volt, circuito trifásico, y entre fase y neutro 220 volt, circuito monofásico. Para circuitos eléctricos monofásicos, como lo dijimos anteriormente, se componen de los mismos tres conductores esenciales: una fase, un neutro y un conductor de tierra, PE. ¿Dónde se utiliza esta distribución monofásica? Se emplea en circuitos monofásicos para cargas de iluminación, tomacorriente, equipos como aires acondicionados, refrigeradores, motores, bombas y subtableros eléctricos. Para circuitos eléctricos trifásicos, ¿sabías que los sistemas trifásicos pueden tener 3 o 4 hilos? Cada uno tiene usos específicos y aquí te los explicamos de forma sencilla. Circuitos trifásicos de 3 hilos están compuestos por las tres fases R, S y T y un conductor de protección, PE. ¿Para qué se usan? Para alimentar equipos eléctricos que no necesitan neutro, como por ejemplo motores eléctricos trifásicos. Circuitos trifásicos de 4 hilos incluyen las tres fases RST, un neutro y un conductor de protección, PE. ¿Dónde se usan? Para alimentar tableros eléctricos y equipos que sí requieren neutro, incluyendo algunos motores eléctricos y otros dispositivos específicos. Importante: toda instalación eléctrica depende de los equipos eléctricos que se van a alimentar y del diseño del sistema. Por eso, antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, ya sea de diseño o construcción, es fundamental conocer estos detalles técnicos. Para cualquier carga trifásica en este sistema, la ecuación para determinar la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Papás, danos algunos ejemplos. Por supuesto, Sami. Aquí les traemos algunos ejemplos claves que les ayudarán a entender mejor este tema. Tenemos el siguiente diagrama unifilar monofásico, donde hallaremos la corriente total del sistema aplicando la fórmula
intensidad de corriente es igual a la potencia entre la tensión de fase neutro y el factor de potencia. En este caso utilizaremos la tensión de trabajo, que serán 220 voltios, y un factor de potencia de 0.85. Sumamos las potencias de los circuitos ramales, lo cual da como resultado 5.365 watts. Sustituimos los valores en la fórmula y tenemos como resultado que la corriente total del sistema es 28.69 amperios. Ahora, para el sistema trifásico tenemos el siguiente diagrama unifilar. Hallamos la corriente total aplicando la siguiente fórmula. Intensidad de corriente es igual a la potencia en vatios dividido entre raíz de 3 entre la tensión fase-fase y el factor de potencia. Tenemos que el voltaje fase-fase es 380 voltios y el factor de potencia 0.85. Sumamos la potencia de los circuitos ramales, lo cual da como resultado 13.700 vatios. Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtiene un resultado para la corriente total del circuito de 24,48 amperios. Electroamigos, aquí viene una fórmula clave que debes conocer. ¿Sabías que existe una relación matemática entre la tensión de fase y la tensión de línea de un sistema trifásico? Bueno, aquí te la damos. La fórmula es: tensión de fase-fase es igual a la raíz de 3 por la tensión de fase neutro, o la tensión de fase neutro es igual a la tensión de fase-fase dividido entre raíz de 3. Sami y electroamigos, ¿sabían que en un sistema trifásico existen circuitos balanceados y desbalanceados? Veamos en qué se diferencian. Circuitos trifásicos balanceados se da cuando las cargas conectadas en cada fase son iguales. Sus corrientes están desfasadas 120 grados entre sí y poseen la misma magnitud en cada fase. Dato clave: en este caso, la corriente que circula por el neutro es cero, debido a que las corrientes tienen la misma magnitud y al realizar la suma fasorial, el resultado es cero. Pero, ¿qué pasa cuando las cargas no son iguales? En circuitos trifásicos desbalanceados ocurre cuando las cargas son diferentes en cada fase. Al igual que en el balanceado, sus corrientes están desfasadas 120 grados, pero sus magnitudes son diferentes. Aquí está la diferencia clave. La corriente en el neutro es diferente de cero, ya que las cargas generan un flujo desigual. ¿Por qué es importante conocer esto? Un circuito desbalanceado puede causar sobrecargas en algunas fases y subutilización en otras. Aumento de corriente en el neutro, lo que puede generar sobrecalentamiento y daños en la instalación. Caídas de tensión que pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los equipos conectados. Por eso es importante mantener un sistema trifásico balanceado. Es ideal en la etapa de diseño realizar una distribución de cargas iguales en cada fase. En la etapa de construcción se debe verificar esta condición y, de no ser así, se deben realizar las adecuaciones o modificaciones en la instalación para lograr una distribución de cargas lo más óptimo posible. ¿Cómo minimizar estos efectos? Hacer un análisis de consumo para redistribuir las cargas lo mejor posible. Diseñar la instalación considerando futuras expansiones o cambios en la carga. Usar reguladores de tensión o bancos de compensación, aunque no balancean el sistema directamente, pueden ayudar a mitigar los efectos negativos del desbalance, mejorando la estabilidad de tensión y reduciendo problemas de eficiencia. Para calcular la corriente del neutro se suman las corrientes de cada fase. Como estas están desfasadas 120 grados entre ellas, la suma de estos fasores nos da un valor diferente de cero. Sustituyendo los valores trigonométricos correspondientes y aplicando los conceptos de fasores, se obtiene que el valor de la corriente del neutro es un fasor, y luego el módulo de este fasor se determina mediante la raíz cuadrada de la componente real elevada al cuadrado más la componente imaginaria elevada al cuadrado, dando como resultado la siguiente expresión. Sami y electroamigos, ¿sabían que los colores de los conductores eléctricos no son los mismos en todos los países? Bueno, dependiendo de la normativa en cada país, los colores de las fases, neutro y tierra, pueden cambiar. En nuestro caso, para Argentina, el código de colores para las fases es marrón, negro o rojo. Para el neutro, azul celeste. Y para la tierra, verde o verde amarillo. En otros países como Uruguay, las fases rojo, blanco o marrón. Para el neutro, azul celeste y la tierra verde o verde amarillo. Para Perú, las fases rojo, negro o azul. El neutro blanco y para la tierra verde o verde amarillo. Para Chile, las fases son azul, negro o rojo.
el neutro blanco y la tierra verde o verde amarillo. Por último, como te lo prometimos, te dejamos los niveles de tensión en baja tensión y frecuencia con la tendencia europea de Perú, Chile, Uruguay y Bolivia. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por hoy. Nos gustaría conocer sus opiniones y debatir en la cajita de comentarios. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle like, compartir, suscribirse a Conectando con Sami y activar la campanita para no perderse nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerden, con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.